gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Estimado Damián, Yamile, Fede, Oscar, todos los presentes, qué gusto poder compartir estos minutos con ustedes. Quisiera quizás en estos minutos retomar un poco del debate que tuvimos, porque justamente me lo pidió así Damián con respecto a la Conferencia Regional de Educación Superior, el componente de ciencia, tecnología, innovación, y más para todos los queridos estudiantes de esta nueva corte, ¿no? Creo que es un debate que adquiere relevancia fuerte en estos mismos momentos de la pandemia, ¿no? Voy a ver si es que comparto para ver pantalla, para ver si es que pueden ustedes observar más bien la presentación que he trabajado. No sé si es que ya se ve bien ahí la presentación, ¿no? Efectivamente, lo que quiero tratar ahora es este tema de la ignorancia dependiente o la autonomía cognitiva emancipadora en América Latina, ¿no? Que justamente está en una encrucijada histórica y creo que lo devela mucho el tema de la pandemia. Entonces quisiera dar una mirada global de cuál fue la discusión que tuvimos hace 2 años, ¿no? Que es pertinente y un poco reflexionar ahí a partir de eso temas ligados también a la pandemia, ¿no? Los temas que quisiera tratar es de este tema siempre que me parece no menor, que es, bueno, para luego de una introducción, el tema de este tránsito de lo que se denomina en la literatura del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo. Este tema que se ve y se ve evidenciado muy fuertemente de lo que yo le denomino estrangulamiento tecnocognitivo en América Latina y el Caribe, ¿no? Justamente contrarrestando con el estrangulamiento del sector externo de la mirada de la CEPAL, que está bien, pero que creo que hay algo mucho más profundo que tiene que ver con en las relaciones sociales del estrangulamiento que vive América Latina, que tiene que ver con temas tecnocognitivos. Ahí trataré de articular sobre el tema del neodependentismo cognitivo y de los desacoplamientos estructurales que veo que han sucedido en la última década y que debatimos de esto en el caso de la Conferencia Regional de Educación Superior, para después tratar de cerrar con el tema de la relación conocimiento, democracia y pandemia, y el tema de lo que siempre fue la propuesta y que está en el corazón de la propuesta de la conferencia regional, que es la necesidad de un cambio en el gobierno de los conocimientos para la necesidad de un cambio en la matriz cognitiva, ¿no? Quizás como punto general, para que simplemente como contexto, el contexto de la pandemia, de la caída brutal, histórica de todos los países de la región, ¿no? Que en promedio bordeará el 9-10%, aunque muchos en otros reportes ya señalan mucho mayor decrecimiento, ¿no? de nuestras economías, ¿no? Como segundo punto, algo que quiero que se vea como contexto es la crisis que vive el capitalismo en términos de su tasa decreciente de ganancia, ¿no? Como lo han señalado muchos autores, ¿no? Como Maito y como en este caso también Michael Roberts, ¿no? Este tema que se estructura en términos de la recesión, de la crisis del capitalismo, no resulta menor, porque es necesario cuando se analiza los debates sobre la ciencia, la tecnología y la innovación y la misma democracia, que es un tema que cada vez me parece fundamental, no separar el debate del régimen político con el régimen de la comunicación y el rol que juega la ciencia y tecnología del debate de cómo se va configurando la disputa por los sentidos democráticos. En ese contexto es fundamental tener esta crisis que vive el mundo de acumulación para entender también el tema de la política de la ciencia y la política de la democracia, ¿no? Quizás el primer punto que quisiera tratar es el tema de este tránsito del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo, o como le suelo denominar, el capitalismo del selfie, ¿no? Que también se le denomina el capitalismo panóptico. Este tweet que pongo ahí, que ustedes pueden ver, es un tweet que justo llegó un 1 de mayo, ¿no? Justo en el Día del Trabajo,
en donde se señala claramente algo que parece irónico, que parece eh, chistoso inclusive, pero que realmente nos dice mucho del tiempo que estamos viviendo, ¿no? Les recordamos a los usuarios que este momento estamos todos trabajando para Twitter. Feliz Día del Trabajador Globalizado, ¿no? Este pequeño tweet sintetiza mucho de esta transición que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Suelo poner este gráfico que nos devela mucho sobre el tema del valor de mercado y este tránsito de la materialidad a la inmaterialidad, ¿no? El valor de mercado en 1975, el 83% venía de los activos tangibles, ¿no? De la parte mucho más industrial. En tanto que en el 2015, aproximadamente el 84% del valor corresponde a los activos intangibles, ¿no? Esto resulta fundamental porque lo que pasa a tener relevancia dentro de la acumulación, dentro del capitalismo, pasa a ser los temas ligados a la inmaterialidad, al conocimiento, a la innovación, a, a, al diseño, ¿no? A los temas culturales, ¿no? Entonces, y este tránsito no es menor. No significa que en términos de la cantidad de trabajo exista más trabajo cognitivo, ¿no? Sigue habiendo más trabajo industrial, pero en términos de cómo se valora mucho más el tema inmaterial, ¿no? Suelo señalar que en esta transición estamos retornando a lo que fue los orígenes del capitalismo, ¿no? Principalmente en términos de cómo se produce la ganancia, ¿no? Y esta ganancia resulta ser una transferencia por un rentismo, ¿no? Una transferencia de la ganancia, no una generación, llamémoslo así, entre paréntesis, genuina de la acumulación, que está ligado al tema del plusvalor, que está ligado al tema del trabajo, ¿no? Más bien se retrotrae a los primeros momentos en donde esta ganancia estaba dado principalmente por esta usurpación del trabajo de los esclavos y de la naturaleza, ¿no? Luego llega obviamente la transición del tema industrial, ¿no? Donde el valor está en el tema del trabajo. Y en este otro momento se produce lo que suelo denominar, justamente terminé un artículo en un libro sobre pensamiento crítico de América Latina, que le denomino el extractivismo infocognitivo, ¿no? En donde este valor está ligado, inclusive lo podría señalar, a una nueva acumulación originaria ligada al tema de la información y de los datos, ¿no? Y este extractivismo infocognitivo está a su vez ligado no únicamente ya se da la expropiación de este valor en el momento del trabajo, sino se da a lo largo de las 24 horas del día, ¿no? Se da también a través de la extractivismo de los saberes ancestrales, ¿no? El tema de la biopiratería resulta fundamental, ¿no? El tema de la transferencia de la investigación pública hacia grandes transnacionales, ¿no? Este tema resulta fundamental, ¿no? Acá, por ejemplo, en México, ¿no? Se ha visto, lo ha señalado la directora del CONACYT, ¿no? Cómo en las últimas décadas se dieron una transferencia de 50,000 millones de dólares, de 50,000 millones de pesos del CONACYT hacia transnacionales como, por ejemplo, para señalarlo, la Monsanto, ¿no? También cómo se da el proceso de apropiación de la investigación que se hace en las universidades públicas hacia grandes transnacionales, ¿no? Esto también resulta un tema sistemático de expropiación, de extractivismo de el norte al sur, ¿no? En donde realmente, justamente como no existe la forma de canalización de esa investigación hacia el aparato productivo, los que al final de cuentas se llevan, reditúan de esto, son principalmente grandes transnacionales. Es decir, existe un sistema que lo que está haciendo es ya no solo expropiar el trabajo, ¿no? Del sur, sino también expropia otro tipo de actividades ligados al tema de la diversidad de los conocimientos. Y un tema que es fundamental en una división internacional del trabajo nueva tiene que ver con respecto al tema de la migración calificada, ¿no? En donde ya vamos a ver, existe claramente una política cínica, llamémoslo así, que cuando el migrante
tiene ciertas características académicas, realmente se le recibe con los brazos abiertos a través de lo que muchas veces se denomina robo de cerebros, en tanto que otro tipo de migración trata de ser completamente impedida a través de diferentes mecanismos en donde los migrantes arriesgan completamente su vida, ¿no? Pero se puede ver, vamos a ver en un momento, cómo muchas de las patentes, y de hecho la mayoría de las patentes que se dan, por ejemplo, en Estados Unidos, vienen dados principalmente de un talento humano del sur global sobre todo, ¿no? Entonces, claramente existe una transferencia en donde podemos hablar y podríamos empezar a pensar sobre el tema de quién depende de quién, ¿no? Con respecto a las teorías más dependentistas, ¿no? Más cuando estamos viendo que acaba de salir un texto muy lindo con respecto al tema del intercambio desigual a nivel mundial, en donde se ve que en términos energéticos, en términos de tierra, en términos de conocimiento, etcétera, lo que existe es realmente un robo del norte del sur. Existe una relación asimétrica entre los dos, entre la centro y periferia, y en lo que el sur da más al norte que el norte al sur, ¿no? Lo que pasa es que en el comercio mundial, ya vamos a ver, se termina valorando por relaciones de poder más en términos monetarios y por ejercicio del poder lo del norte que lo del sur, ¿no? Entonces eso implica repensar completamente una ingeniería institucional completamente diferente, ¿no? Cuando uno ve esta transición del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo, puede ver, acá se ve un claro ejemplo que se señala es siempre Ford y General Motors han sido como las industrias más emblemáticas a nivel mundial, pero a partir de los últimos 5 años se ve un crecimiento a través de lo que se denomina el capitalismo de plataforma y se ve como Uber sobrepasa de largo a lo que implica en términos de valor a la Ford y a la General Motors, ¿no? Como emblemáticos de ese momento del capitalismo más industrial frente a este otro capitalismo de plataforma que a su vez implica nuevas formas de explotación de lo que se denomina el cognitariado, ¿no? Donde se llega al nivel de cinismo en los cuales el trabajador que es de Uber se le considera socio, ¿no? Cuando realmente es otro trabajador con nuevas formas, en este caso, de explotación. Si es que vemos a su vez a nivel mundial, las principales compañías en términos del valor de capitalización de mercado, vemos que entre el 2006 y el 2016 las que adquieren mayor relevancia son las ligadas a los temas de tecnologías de información, ¿no? En el 2006 la única que pertenecía a los 5 primeras era Microsoft, ahora en el 2016 es Apple, Alphabet, ¿no? Google, Microsoft, Amazon y Facebook, ¿no? Claramente se ve que se está dando esta transición a nivel mundial, ¿no? Lo digo justamente en términos irónicos, puse esta foto del Oscar, ¿no? En lo cual esa espontaneidad virtual no es tan espontánea y más bien es completamente planificada, ¿no? Todo el mundo sabe que ese selfie costó $20 millones, pero a su vez tuvo un impacto y una repercusión a nivel mundial de una manera impresionante, principalmente como publicidad de Samsung, ¿no? Entonces, es un tema que parece ficticio, parece real, pero es ficticio, es construido, ¿no? Existe detrás toda una economía política de esto, ¿no? El punto es que esto también afecta a la vida cotidiana, esta transición, ¿no? Puse este gráfico en el cual se puede ver cómo se conocen las parejas heterosexuales en Estados Unidos y cada vez pasa más esto en nuestros países, principalmente en la juventud, ¿no? Pero esto ya nos dice mucho, ¿no? En donde pierde posibilidad del conocimiento todo lo que tenía que ver con las viejas formas de conocerse a través del trabajo, la universidad, la familia, los vecinos de la iglesia. Como ven ustedes aquí existe una caída en todos y el único que sube es el tema de Internet, ¿no? Quizás un poquito el que no ha perdido tanta vigencia es el tema de conocerse en un bar o en un restaurante, ¿no? ¿Y por qué señalo esto? Señalo esto porque esta transición que parece sucede en la estratosfera del globo mundial a nivel de temas de acumulación,
terminan completamente impactando en nuestra vida cotidiana, ¿no? Este es un ejemplo en términos del conocimiento, pero podríamos poner otros múltiples ejemplos importantes, ¿no? El otro tema importante con respecto a este tema de la acumulación tiene que ver con la biopolítica y la seguridad, ¿no? Como parte del proceso de acumulación, ¿no? En este nuevo capitalismo cognitivo, las tecnologías juegan un rol fundamental en tanto una nueva biopolítica, ¿no? Acá existe este texto famoso de Julian Assange, ¿no? Del cráneo conectado a los auriculares conectados al iPhone, el iPhone conectado al Internet, conectado a Google, que a su vez está conectado a los gobiernos, ¿no? Y cómo a través justamente de este panóptico, este gobierno panóptico, también se articulan no solo las formas de acumulación, sino en este caso se interviene también en las formas políticas, ¿no? En la misma democracia, ¿no? Vimos lo que sucedió en este caso con Cambridge Analytica como parte de este ejemplo, ¿no? Pero eso sucede todos los días a través de las redes sociales y cómo se articulan, ¿no? Entonces, la vigilancia, la biopolítica, que además empieza a ser más relevante a través de las tecnologías, que ya no solo son las tecnologías de la comunicación, sino a medida que avance las otras tecnologías de Internet, ¿no? Por ejemplo, el Internet de las cosas, ¿no? O el propio Internet logístico, ¿no? En donde el brazalete que tenemos, los zapatos, los smartphones, las refrigeradoras smart, etcétera, que poco a poco van avanzando, ¿no? Terminan siendo parte de la articulación de procesos de vigilancia y obviamente que también sirven para el proceso de acumulación y también para el proceso de búsqueda de nuevos sentidos comunes a través de la información que da con respecto al tema de los gustos, etcétera, ¿no? Un tema que no es menor dentro de esto, y más lo digo en el tema del debate sobre la pandemia también, ¿no? Tiene que ver con que esta revolución 4.0, ¿no? Esta revolución de las tecnologías de información, de la virtualidad, de lo digital, vino aparejado en un primer momento con la necesidad de que, en términos utópicos, que iba a producir una desmaterialización, es decir, que esta virtualidad iba a tener un impacto en explotar menos los recursos naturales, ¿no? Nosotros vemos, y esto también fue parte del debate en la Conferencia Regional de Educación Superior, que estas tecnologías necesitan muchos recursos naturales, ¿no? Y que en este caso estos nuevos recursos naturales, como el litio, el niobio, el tántalo, etcétera, han crecido a mayor velocidad su explotación que lo que ha crecido la propia economía, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que es ficticio, no es verdad este tema de que este cambio, de esta transición en este capitalismo está produciendo una desmaterialización, ¿no? Existe una materialización, existe una explotación, inclusive va a mayor velocidad, en este caso de explotación, que lo que sucedía, de lo que nos había dicho que iba a ser esta revolución 4.0. Nos está afectando al medio ambiente, el tema energético resulta fundamental en esto, cuánto estas tecnologías para las computadoras, para el iPhone, para el iPad, etcétera, terminan consumiendo energía y terminan consumiendo recursos naturales, ¿no? Otro tema dentro del debate que se tuvo y que realmente es importante, ¿no? Tiene que ver con la relación existente entre biodiversidad y conocimiento, ¿no? Claramente, aquí también se muestran las relaciones de poder en términos de las normativas mundiales, ¿no? Los países del norte, los países más centrales que generan conocimiento, sí buscan articulación de todos marcos institucionales, principalmente ligados a la propiedad intelectual, ¿no? Que regulen el tema de la propiedad del conocimiento, ¿no? La propiedad de la innovación, la propiedad, en este caso, de todo lo proceso creativo, ¿no? No obstante, se busca que todo el tema que tiene que ver con los recursos naturales, que implica información, ¿no? De la biodiversidad, estén completamente abiertos, ¿no? Sistemáticamente se han opuesto
a que se ejerza, por ejemplo, la obligatoriedad de la develación de origen, ¿no? Y los que se oponen principalmente son, en este caso, Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, el Reino Unido, ¿no? Cuando para nosotros resultaría fundamental que se reconozca esta develación de origen como parte del proceso de generación de conocimiento y de tecnología, ¿no? Nosotros hicimos en su debido momento, así como Estados Unidos hace un ranking de los países más piratas de tecnología, nosotros en Ecuador hicimos un ranking de los países más biopiratas de recursos naturales, ¿no? Y obviamente ahí lo que salió de nuestros recursos endémicos, ¿no? Porque vimos ahí qué tipo de patentes se han hecho con recursos endémicos de Ecuador. Y lo que vimos ahí claramente es que los países que generan conocimiento son los países más biopiratas, ¿no? Esto en el marco de una economía política a nivel de esta transición del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto, no? Quiero decir con esto justamente que en esta transición se está dando un cambio del valor que está en el saber social y ya no solo en el plusvalor, ¿no? En el tema inmaterial, ¿no? Se da una nueva acumulación originaria a través del dato y la información. La coordinación y intercambio no se hace necesariamente solo en el mercado, ¿no? Sino también se hace en otras formas de coordinación. Esto realmente el Internet ha jugado un rol fundamental. Frente a la competencia adquiere relevancia también las redes de cooperación, pero no solo las redes de cooperación, o sea, no solo este tema de el general intellect, llamémoslo así, ¿no? Sino cómo se da esa expropiación, ese extractivismo de ese general intellect por parte de estos grandes transnacionales que son los puentes y las carreteras por donde circula la información, ¿no? Acordémonos desde esta perspectiva que el equivalente a lo que ha jugado el FED en términos monetarios, ahora juegan los grandes centros donde se almacenan los datos y todos nuestros datos en este caso van principalmente a las grandes computadoras alojadas, por ejemplo, en Miami, los de América Latina principalmente, ¿no? Entonces, claramente esta cooperación, la riqueza está en la relación de esta articulación del General Intellect, pero canalizado en los cuales el Big Data juega un rol fundamental para canalizar esta cooperación en pro de la acumulación de grandes transnacionales, ¿no? El otro tema que resulta fundamental en este marco es justamente este tema que señalaba de la generación de un capitalismo panóptico como parte de la estrategia de acumulación, ¿no? Las tecnologías como estrategias de vigilancia, de nueva biopolítica, pero también a su vez como estrategia de acumulación que en este marco de este rentismo, ¿no? Y finalmente este capitalismo del selfie como modo de producción de bienes de masas y no para las masas, ¿no? Y se genera un sistema productivo que es el de los prosumidores, llamémoslo así. A este capitalismo digital es necesario siempre pensar también este colonialismo digital, ¿no? En los cuales se trata de generar relatos en donde se da un colonialismo del dato que combina justamente un extractivismo completamente predatorio con prácticas históricas coloniales, ¿no? Pensemos simplemente en el tema de lo que implicó el colonialismo con respecto a tener grandes extensiones de tierra para poder explotar y poder adquirir esa riqueza. Ahora esa territorialidad está en la digitalidad, ¿no? Ese espacio está en el espacio virtual, ¿no? Entonces, y se necesita también construir, y esto es lo interesante, igual que se construyó en el primer capitalismo, en este capitalismo que señalo, y en el colonialismo, el recurso, en este caso dato, construido como un recurso, como lo que fueron los recursos naturales en términos de barato, ¿no? Los recursos naturales son baratos, ¿no? En este caso, los recursos digitales, los recursos, en este caso, el dato, es prácticamente gratuito. Pero están ahí. Entonces, que están ahí, ¿por qué no utilizamos todos? Y se construyen ciertas narrativas para que se dé esa apropiación, tal cual como se dio en el primer colonialismo con respecto a los recursos naturales, unas narrativas de estos nuevos recursos en tanto
baratos, ¿no? Y son, en ese sentido, construcciones ideológicas, justamente en los que uno termina pensando que Google da gratuitamente todo, ¿no? Y que realmente no es así, ¿no? Cuando realmente nosotros existe, hay un proceso en el cual ellos están usufructuando de toda la producción de lo que nosotros mismo hacemos, ¿no? Entonces ahí es necesario pensar justamente estrategias de recuperar, como lo ha señalado, por ejemplo, Mariana Mazzucato, de los datos públicos de un repositorio, que se llegue en un repositorio público, que venda a su vez, por ejemplo, a las grandes transnacionales tecnológicas, ¿no? Entonces, ¿cómo esta articulación de este capitalismo digital con este colonialismo digital, que sabemos que estamos viviendo? La pandemia lo ha demostrado claramente, este mismo Zoom lo demuestra claramente cuando uno ve cómo han ganado ciertas grandes transnacionales, ¿no? Pero sin embargo que no son contrarrestados con otro tipo de políticas alternativas que permitan procesos de descolonización del ámbito digital. Entonces, es necesario tener primero como una perspectiva sobre el tema de este capitalismo cognitivo que se está instaurando, ¿no? Que adquiere mucho más valor y que la pandemia también ha repotenciado de una manera muy fuerte, aunque matizada, como voy a señalar en un momento. El tema que frente a esta transición del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo es necesario abordarlo también, es el tema de lo que pudimos estudiar, analizar, discutir, que tiene que ver con la inmovilidad estructural del estrangulamiento tecnocognitivo que vive América Latina, ¿no? Si es que uno ve, yo le llamo, como ustedes ven ahí, el electrocardiograma de la muerte, ¿no? El electrocardiograma de la estructura productiva de América Latina. ¿Por qué el electrocardiograma? Porque es completamente horizontal, ¿no? Se ve que no existen cambios, ¿no? En el tema de la estructura productiva, a pesar que en el mundo existen cambios que se direccionan hacia el mundo más inmaterial, ¿no? En ese sentido, suelo decir, lo importante no solo es el tener una característica primaria exportadora, sino sobre todo el gran problema que se articula ahora es ser secundario importadora de tecnologías y terciario importadoras, en este caso, de conocimiento. Esto no es menor cuando uno ve la composición de los últimos 16 años. Estos son datos que acabo de procesar, que tienen que ver con la composición de las exportaciones mundiales según nivel tecnológico, ¿no? Claramente lo que se ve aquí, que en estos últimos casi 16 años, el que principalmente ha perdido espacio dentro del pastel es Europa, ¿no? Allá está viendo un proceso realmente no es menor el tema, Europa y Estados Unidos, ¿no? Europa, sobre todo Estados Unidos y Japón, en términos de la composición de las exportaciones según nivel tecnológico, ¿no? Y el que realmente está cooptando todo este espacio que está dejando este mundo más occidental es Asia, ¿no? Es Asia. Si es que uno ve a nivel de América Latina, ¿no? Si ve desde de 1990, puede ver que cayó la participación de los recursos naturales, ¿no? Cae, pero entre el 2006 y 2016 incluso hay una reprimarización. No obstante, cuando quitamos de América Latina a México, ¿no? Vemos que realmente no es verdad que se ha dado ni siquiera desde 1990 esa caída de la reprimarización, en donde el ámbito de las exportaciones de alta tecnología prácticamente quedan inmóviles, ¿no? Ahí podemos ver justamente lo que señalaba, en cambio, en la participación de las exportaciones, en donde Europa se ve una caída del menos 6%, Estados Unidos del 4.5%, Japón del 4.3%, en tanto que Asia crece un 15.4%, ¿no? América Latina se mantiene completamente constante. Si es que nos vamos más atrás, ¿no? A 1990, la caída de Europa es mucho mayor, ¿no? Es alrededor de un 21%, ¿no? En términos de las exportaciones. Entonces, este tema de esta transición viene aparejado también con una disputa en la nueva geopolítica en donde Asia quiere completamente relevancia, ¿no? Y esto no es menor tampoco para nuestro continente, porque el gran problema con respecto a Asia y principalmente China no tiene que ver con el tema de la deuda, como muchas veces dice, sino sobre todo con respecto al tema del comercio, ¿no?
De hecho, incluso el boom económico que nosotros tuvimos, y esto también es geopolítico, en los primeros lustros de la década del siglo XXI, vino acompañado generalmente de un bien industrializado, llámese televisión, llámese computadora, lo que sea, que made in China, ¿no? Eh, Claramente esto es un tema que es necesario abordar. Obviamente hay una decisión ahí y quizás mucho de la violencia que se tuvo durante estos últimos años con respecto a la influencia de Estados Unidos por parte de Trump tiene que ver con que cuando regresó a ver lo que estaba pasando en América Latina, es justamente se dio cuenta que China había adquirido mucha relevancia dentro de la economía de América Latina, ¿no? Este tema que preocupa no solo es la movilidad, inmovilidad estructural de América Latina en términos de estructura productiva, sino también de las exportaciones, en donde no se da valor agregado a esas exportaciones, y en donde el mundo camina hacia los servicios, ¿no? Eh, en donde se empiezan a dar procesos de servificación de la manufactura, ¿no? Y donde la participación de América Latina sigue siendo completamente marginal, ¿no? Apenas un 3%, de los cuales apenas un 2% tiene que ver de ese 3%, del total del pastel, tiene que ver con servicios que dan valor agregado, ¿no? La CEPAL señala que iremos a un mundo en donde la participación de los servicios será de un 40%, ¿no? Y en donde América Latina sigue con una estructura monolítica, con un tema completamente estancado, ¿no? A lo que se asocia también es el tema de la participación en el crecimiento de las importaciones sobre el PIB a nivel regional, que siguen creciendo, ¿no? Creo que un tema estructural en nuestras economías es el tema de cómo se va generando una dependencia de los bienes tecnológicos industrializados, sobre todo a través de los bienes importados, ¿no? Entonces, este es un tema que lo que en este caso preocupa es justamente que genera esto que ya se suele denominar un neodependentismo cognitivo, ¿no? Si es que uno ve la participación de la producción científica, ¿no? Por ejemplo, a nivel mundial, en los últimos 20 años, está hecho el corte hasta el 2016, desde 1996, ve cómo América Latina creció 1% por década, ¿no? Pero este crecimiento resulta completamente marginal a cómo crecieron los países emergentes, ¿no? Y también saber que esto está completamente concentrado en 3 países, en Brasil, Argentina y México, ¿no? Eh, Claramente también se puede señalar que con respecto a esta producción científica, en los últimos años, donde gobernaron gobiernos más conservadores, más neoliberales, hubo un retroceso, hubo una caída con respecto al tema de esta producción científica. Suelo señalar que, que la política del neoliberalismo científica es no tener política científica, ¿no? Y claramente esto me va a permitir reflexionar sobre el tema de las democracias también, ¿no? Esto no es menor cuando vemos, cuando decía producción científica me refería ahí principalmente, por ejemplo, a las publicaciones científicas, ¿no? Y pongo ese punto de partida porque muchos países, para ponerlos simplemente un ejemplo, China se encontraba en el mismo nivel que América Latina hace 20 años, ¿no? Obviamente ahora la participación de China con respecto a la producción científica es alrededor del 16% frente a un 4% que tiene América Latina. Es decir, no creció a la misma velocidad que crecieron otros países que se encontraban igual hace 20 años en términos de América Latina, ¿no? En términos de patentes, es decir, la traducción del tema científico hacia temas de innovación tecnológica, América Latina está completamente estancado y sucede lo mismo, ¿no? Países emergentes como Malasia, como Portugal, que encontraban en un mismo punto en 1990 aproximadamente, tienen tasas de crecimiento mucho más rápidas de algo que es completamente estancado dentro de la región. El otro tema que también da cuenta de este dependentismo es la no articulación a las redes globales de conocimiento, ¿no? Y esto lo estamos viviendo ahorita mismo, ¿no? Nosotros estamos esperando a Godot que llegue la vacuna prácticamente, ¿no?
somos muy abiertos en términos de nuestras economías, pensemos en balanzas comerciales, pero el rato que vemos cómo nos conectamos a los circuitos de generación de conocimiento, América Latina está casi igual que África, ¿no? Entonces, esto también es importante señalar porque lo que tenemos que buscar es abrirnos hacia la articulación de esas redes de conocimiento mundial, pero en el marco de las necesidades que nosotros tenemos en nuestros países y en nuestros continentes, ¿no? Se dio un tema importante de crecimiento en los últimos 20 años del número de investigadores, ¿no? No obstante, pasó el crecimiento del 32% al 76% en la región, justamente con los gobiernos progresistas, ¿no? No obstante, este crecimiento todavía sigue siendo muy inferior en niveles a lo que tienen los países industrializados. En términos de inversión de I+D, también se pudo ver que se dio un crecimiento, ¿no? Pero igual sigue siendo también muy inferior a cuando hablamos los países que más invierten en investigación y desarrollo. El único país que tiene una inversión pública más del 1% de investigación y desarrollo es, en este caso, Brasil, dentro de la región. Y en términos de ciencia y tecnología, si es que no hay fuerte inversión, la poca inversión que se haga, o así tengamos crecimientos importantes, no tienen su repercusión porque la ciencia tiene que ver, y la inversión científica y tecnológica tiene que ver mucho con economías de escala, ¿no? Por eso también la perspectiva, la necesaria perspectiva de recuperar toda esta necesidad de una construcción de espacios regionales de planificación de la investigación y el desarrollo tecnológico. No estoy pensando en UNASUR, estoy pensando en la CELAC como parte importante de recuperación de las estrategias de las políticas comunes de ciencia y tecnología. No quiero hablar mucho del tema de la composición de la producción científica, ¿no? Pero también esto nos dice del tema de la eficiencia y de lo que está sucediendo en nuestra región, ¿no? Por ejemplo, en este caso somos lo que más invierte en ciencia, la que tiene mayor participación es medicina, ¿no? Igual que lo que sucede en Estados Unidos, Alemania y Japón, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, con respecto al debate de la vacuna, ¿no? Estas grandes transnacionales de empresas de estos países están dentro de la disputa por conseguir la vacuna y nosotros estamos más relegados, ¿no? Con respecto a aquello. El tema que señalaba hace un momento con respecto al tema de la población total migrante, ¿no? Creo que es un tema fundamental en donde claramente en el marco de esta transición que señalaba del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo, vemos cómo adquiere relevancia y se da un cambio inclusive de esa migración que es bien recibida principalmente a partir de los 2000, que es altamente calificada, ¿no? Aquí lo que se ve es que claramente en este capitalismo cognitivo las personas que tienen cierto conocimiento y que pueden dar valor son completamente valoradas dentro de la economía mundial y son bien recibidas, en tanto que los que no tienen buscan ser desechadas, ¿no? No es menor, por ejemplo, con esta estrategia del visado, ¿no? Cuando uno ve la composición de graduados doctores en Estados Unidos, ¿no? Ve, por ejemplo, que en las ciencias naturales o en las ingenierías, la participación de personas con doctorado son más extranjeros que los nacionales, ¿no? A diferencia de otras áreas disciplinares, por ejemplo, educación o las mismas artes, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente justamente son estas disciplinas las que te permiten generar esas tecnologías y esas tecnologías al final son las que te permiten generar esta articulación de ganancias y de valor dentro de la economía mundial, ¿no? Y aquí un tema que resulta fundamental es, pensando también inclusive en los gobiernos progresistas, es los ciertos, para esta nueva ola que está surgiendo ahora en la región, es
no volver a cometer ciertos errores que pudimos detectar en su debido momento, ciertas falencias, ¿no? Con respecto al tema de la política pública, ¿no? Que son los desacoplamientos matriz cognitiva, matriz productiva, ¿no? El primer desacoplamiento que nosotros se logra vislumbrar es una política productiva diferente o diferenciada o que no camina necesariamente con la misma fuerza o la misma dirección que la política científica, ¿no? El qué se investiga tiene que estar también ligado al tema de hacia dónde queremos producir los incentivos en términos productivos. El otro desacoplamiento tiene que ver con la política científica y la política de innovación, ¿no? Tenemos que tener marcos regulatorios, políticas públicas que permitan articular la política de innovación con la política científica. Eso también hemos visto que muchas veces se tiene una política científica y por otro lado se tienen ciertas normativas que atentan o van en contra de la política científica. Estoy pensando principalmente en todo lo relacionado al tema de propiedad intelectual, ¿no? El otro tema fundamental es la articulación de una política de formación de talento humano y política productiva, ¿no? En donde claramente se ve una baja participación en los temas de especialización, maestrías y doctorados, ¿no? Y también en la formación, muy baja participación con respecto al tema de los institutos técnicos y tecnológicos superiores, ¿no? En donde todavía tenemos una estructura universitaria que sigue siendo completamente napoleónica, ¿no? Sin buscar unas reformas estructurales que permitan poner en el centro de una formación basado también en generación de conocimiento, ¿no? Usualmente inclusive generando castas y clases sociales al interior del mundo académico universitario, ¿no? Cuando resulta realmente, desde mi perspectiva, algo que es socialmente construido y ficticio, de que tiene que haber por un lado docentes y por otro lado investigadores, ¿no? Cuando generalmente existe un tema de fuerte que un buen docente es un buen investigador porque está justamente averiguando e indagando sobre lo que está sucediendo en este mismo momento a nivel mundial, ¿no? Y por otra parte, ahí es fundamental tener el tema de lo que genera esto es un dependentismo de la mente factura, ¿no? Que es lo que se llama, si es que uno ve estos dos gráficos, uno puede ver que América Latina ha parecido su productividad completamente horizontal frente a Asia, que ha visto crecer, ¿no? Y esto principalmente también porque sus exportaciones entre Asia y América Latina son claramente las unas han puesto más énfasis en bienes con valor agregado tecnológico frente a América Latina, que no ha sido así, ¿no? Esto genera un dependentismo y un estrangulamiento tecnocognitivo, ¿no? Los desacoplamientos entre una cultura rentista, primaria exportadora, secundaria importadora de manufactura y terciaria importadora de conocimiento, con el sistema cognitivo de educación superior, ciencia y tecnología, generan estrangulamientos tecnocognitivos en la región en el marco de la transición del capitalismo industrial al capitalismo financiero, o sea, el capitalismo financiero cognitivo, ¿no? Esto es fundamental señalarlo, porque uno de los énfasis que pusimos en su debido momento en el debate de la CRES es que no es necesariamente, no únicamente es fundamental defender y pararse políticamente muy fuerte con respecto de la defensa de la universidad pública, ¿no? Y nombrarle como un bien público social, ¿no? Por ejemplo, y como un derecho al bien universidad, ¿no? Si es que este no viene acompañado de recuperar también a los conocimientos como un bien público, como un social, como un derecho no solo individual, sino un derecho colectivo, ¿no? Esto ustedes pueden ver claramente en el debate que se tuvo durante la Conferencia Regional de Educación. ¿Por qué digo esto? Porque si es que nosotros mantenemos y defendemos la educación pública universitaria, pero si es que convive con formas de gobierno de los conocimientos, como de hecho existen en nuestra región,
completamente capitalistas, mercantiles, lo que está viendo es una transferencia de ese conocimiento a una apropiación de pocos grupos, en este caso principalmente de grandes transnacionales de ese conocimiento. Entonces tenemos que apelar y abogar por otra forma de gobierno de los conocimientos, ¿no? Una forma que recupere el sentido público y el sentido común de ese gobierno de los conocimientos. Esto fue un tema nodal y no solo a nivel individual, no solo el conocimiento como derecho individual, sino también los derechos colectivos, o sea, el acceso al conocimiento de los derechos colectivos, ¿no? Pude participar y les digo, el derecho al desarrollo, ¿no? El derecho al desarrollo y la forma de gobierno justamente de los conocimientos que permitan articular políticas públicas para poder desarrollarnos. Suelo poner el ejemplo de los acuerdos comerciales, ¿no? Por ejemplo, con Europa, que pude participar en aquellos, y cuando planteé poner en las regulaciones, en las normativas, poner artículos, primero separar todo el componente de propiedad intelectual del acuerdo comercial, no lo permitieron, ¿no? Porque saben que el corazón del nuevo valor de la economía está en la propiedad intelectual, ¿no? Vemos también cómo se va sofisticando cada vez más la normativa de la propiedad intelectual. Basta ver el tema de la propiedad intelectual entre el acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, donde ya se van a regulaciones completamente de los datos, porque saben que ahí está una fuente de riqueza muy importante. Pero cuando puse, por ejemplo, bueno, ya si es que va a existir el concepto de transferencias, el tema de propiedad intelectual queda, pongamos un debate sobre la necesidad de desagregación tecnológica o transferencia de tecnología, y obviamente no quisieron poner, y en vez de no poner, el que salió literalmente de la posibilidad de ser parte del equipo negociador fui yo por proponer ese tipo de cuestiones. ¿Por qué digo esta cuestión? Porque realmente estamos en el tema tecnológico, el tema de la propiedad intelectual, y esto implica romper, pasar de la tragedia de los anticomunes a la virtud de los comunes, lo suelo decir, porque el sistema de gobierno en este capitalismo cognitivo es este tema de la sobremercantilización y el sobrepatentamiento que te lleva a un subuso, a una subdemocratización de ese conocimiento. Ahora bien, y quizás para ir terminando y poder dialogar, es necesario en este sentido tomar la decisión, cada país soberanamente lo va a tomar, cosa que no puede haber soberanía si es que no existe esta nueva forma de gobierno de los conocimientos, ¿no? Es necesario tomar decisiones sobre el rumbo de la ciencia en el marco de las decisiones soberanas de cada pueblo, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto, no? Podemos tener como tres trayectorias, ¿no? Uno, quedarnos tal cual como estamos, lo cual va a generar, dada la velocidad de generación de conocimiento y tecnología, nos va a generar como una América Latina completamente rezagada. La otra es tomar una actitud más al estilo Corea del Sur, para poner como ejemplo paradigmático, ¿no? Que es entrar dentro del capitalismo cognitivo, ¿no? Para ser parte de esta nueva transición del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo, pero lo que nosotros defendimos muy fuertemente dentro de la CRES es la necesidad de entrar en, si bien cerrar brechas en términos de investigación, investigadores, inversión más de I+D en universidades, porque es importante generar brechas, a la par producir una transición hacia un cambio en la matriz cognitiva. ¿Por qué? Porque el gran problema es el tipo de ciencia que se tiene, ¿no? Y el tipo de ciencia que se tiene es una ciencia para la renta, ¿no? Es una ciencia para la muerte, ¿no? Es una ciencia ecocida, ¿no? Y por lo tanto nosotros, es una ciencia epistemicida, como se suele señalar, ¿no? Es una ciencia, yo le digo, también sentiricida, ¿no? Es una ciencia que no busca articular no solo con un diálogo de saberes, con otros tipos de conocimientos, sino que también busca dejar a un lado todo el tema de las humanidades, ¿no? Todo el tema de las artes, todo el tema de un aprendizaje y también un aprender con H de la realidad a través de los sentidos, a través de los sentimientos, donde realmente juega ahí un papel fundamental, en este caso las humanidades y las artes, y más bien se va en menosprecio de esto, ¿no? No es fortuito, digo yo, que vivamos una sociedad del odio cuando realmente las artes y las humanidades cada vez son más relegadas dentro del ámbito de los procesos educativos, donde se ve caídas de las matrículas de
este tipo de facultades. Es necesario volver a fusionar, ¿no? A no separar, a no escindir las artes de las ciencias, las humanidades de las ciencias. Es necesario producir una ciencia que no sea ecocida, sino que sea completamente sostenible, ¿no? En términos ambientales. Necesitamos una forma de generación de conocimientos en plural, en la cual esté incluido las ciencias y las tecnologías occidentales modernas, pero que no sea la única, ¿no? Sino que permita el diálogo con otro tipo de saberes y con otro tipo de conocimientos, ¿no? Y claramente creemos que este momento es un momento idóneo, ¿no? En donde se pone en crisis a toda la civilización y donde la pandemia viene completamente a acelerar los procesos de civilización, llamémoslo así, ¿no? De desestructuración social, ¿no? En donde claramente se devela el grave problema de la crisis ambiental ligada a los procesos agroindustriales, ¿no? Como parte de una de las explicaciones que sustentan los orígenes de la pandemia, donde se devela claramente este neodependentismo, ¿no? Que existe en el caso de América Latina, que como digo yo, no solo basta con producir vacunas, sino es necesario estar en el debate de la generación de conocimiento y que nos dice mucho, ¿no? Toda la información señala que se sabía hasta en qué año iba a venir una pandemia, ¿no? Se tenía mucha investigación al respecto y no solo en el mundo no se hizo nada, sino tampoco en América Latina se hizo algo para ver qué podemos hacer sabiendo que iba a venir un tipo de pandemia al estilo influenza, al estilo COVID, ¿no? O sea, realmente eso dice mucho que sabiendo no se hizo nada en esta ciencia, porque obviamente en esta ciencia que vivimos actualmente, ¿no? El otro tema que vale la pena mencionar dentro de este debate es el proceso de privatización de la vida y de los conocimientos, ¿no? En los cuales surge algo que resulta irónico y quizás paradójico, pero también es necesario reflexionar, que tiene que ver con estas mismas plataformas virtuales en el sistema educativo, ¿no? Siempre dijimos y advertimos en la CRES que la forma de mercantilización de la educación superior iba a venir por el tema virtual, ¿no? En donde realmente se producen extraterritorialidades. Y ojo, en esta perspectiva de esta extraterritorialidad con respecto al tema de la pertinencia de la educación, ¿no? Si es que yo puedo dar una conferencia en donde el espectador es el mundo, ¿no? Se pierde también la mirada de estar reflexionando sobre las particularidades de las necesidades en cada uno de los territorios, ¿no? Pero digo que sucede, la pandemia quizás en ese sentido vino a ser algo para mí positivo, ¿no? Porque las universidades públicas generalmente estaban más relegadas con respecto a las universidades privadas, con respecto al uso de las tecnologías de la información en el proceso de aprendizaje y a fuerza, ¿no? Les tocó entrar el momento que llega la pandemia justamente por el sano distanciamiento, ¿no? Y eso lo que hace es desplazar a toda esa oferta que claramente estaba viniendo muy fuerte y competir también en un sentido malo desde mi punto de vista, pero competir con esas universidades privadas que ya estaban viendo cómo incrementar la oferta a través de las plataformas virtuales, ¿no? Yo lo que veo a nivel sudamericano es que todas las universidades públicas entraron con mucha fuerza también en el debate del tema educativo a través de la virtualidad, ¿no? El otro tema que también es justamente fundamental es tema que ya señalé de la pertinencia y la extraterritorialidad con respecto al mundo digital, pero también el otro tema que es fundamental es la generación de una ciencia y un conocimiento que desnaturalice las desigualdades, ¿no? ¿Y por qué digo esta cuestión? Porque en sí mismo la pandemia, ¿no? El propio concepto de distanciamiento social, lo que ya empieza a generar es la naturalización de esta distancia. Y asociado a esta distancia, el tema de que la desigualdad también puede ser parte de esta naturalización, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos también una ciencia, una tecnología que permita articular un debate sobre la naturaleza y el modo productivo, ¿no? Una ciencia y tecnología desde América Latina que implique romper con este neodependentismo, ¿no? Una ciencia y tecnología que permite desprivatizar y desmercantilizar el conocimiento, ¿no? Una ciencia y tecnología que permite justamente
seguir pensando la ciencia en función de la pertinencia de esa ciencia, en función de las necesidades que tenemos como región, como países, ¿no? Y una ciencia y tecnología que permita poner por delante sobre todo la vida, ¿no? Y que permita poner por delante la eliminación o la desnaturalización de este sentido común que parece empezar a implementarse, que tiene que ver con respecto al tema de las desigualdades sociales, ¿no? Entonces, esto implica pensar un gobierno de los conocimientos que permita cambiar la matriz cognitiva, ¿no? Sin este cambio de esta matriz cognitiva, en el mejor de los casos, lo que estaremos entrando es en el capitalismo cognitivo, si es que hacemos bien las cosas. Pero este capitalismo cognitivo, sin lugar a duda, es parte del problema de la crisis civilizatoria, ¿no? Como región, como América Latina, lo que tenemos que buscar es justamente cómo, a la par de que cerramos brechas y tenemos la capacidad instalada para generar ese conocimiento, esa tecnología, esa innovación, vamos generando transiciones hacia nuevos marcos epistémicos, nuevos marcos cognitivos. Creo que es el momento adecuado justamente para producir esa transición, porque las circunstancias han obligado a que estemos pensando, y a veces siento que no necesariamente estamos dando el debate que se debería dar en el marco de esta crisis, no solo de civilización que ya veníamos viviendo, sino con estos síntomas que es la pandemia y es el COVID. Yo me quedaría ahí, estimados compañeros, compañeras, para poder, obviamente, poder conversar con ustedes. Yo les agradezco y siempre agradezco mucho realmente este espacio que me dan para poder conversar con ustedes sobre estos temas tan importantes como la ciencia, la tecnología y la innovación. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, René, y a los compañeros y compañeras, además, aclararles, contarles que yo no dije al principio, pero es muy importante. René es miembro del comité académico de nuestro ITD, además de profesor, y hay una pregunta justamente que se refiere a alguna de tus clases del ITD. Si les parece, vamos a dar paso a algunas preguntas, y también me dejaron algunas por escrito, así que se las podemos leer. Déjenme ver quién pidió por aquí primero, si me ayudás, Oscar. Ana Maldonado te pregunta, René, el título del texto del robo del norte al sur. El título del texto, ya lo busco, le paso a Damián, pero tiene que ver con el intercambio desigual, ¿no? En la cual algo que yo siempre he trabajado, como bien señaló Damián, tiene que ver con respecto al cambiar unidades de análisis en el análisis de la sociedad y de la economía, ¿no? Este texto lo que hace es justamente decir, bueno, ¿qué pasa si es que vemos el intercambio que se produce a nivel mundial entre centro y periferia, norte-sur, ¿no? Y que realmente tiene que ver con el tema de la tierra, con el tema del trabajo, que tiene que ver con otras unidades de análisis. Y obviamente ahí se ve el intercambio desigual que existe claramente, en donde lo que uno no tiene que pedir es cooperación a nivel internacional, sino uno lo que tiene que exigir es justicia, ¿no? Porque lo que están produciendo esa riqueza que no es valorada en términos monetarios es el sur, ¿no? Y no necesariamente el norte. Y que las relaciones de la geopolítica en términos de relaciones de poder son los que obligan a que cierto valor sea diferenciado entre norte y sur. Es un texto que, bueno, les busco y enseguida a través de Damián paso para que pueda circular, ¿no? Gracias. Bien, gracias, René. Después, Sebastián y sí. Fernanda. Carelis, vos le podés dar audio a Sebastián Irigoyen y después a Fernanda Rodela. Sí, están listos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos a todos, buenas tardes. Saludos, René. Muchas gracias por tan brillante exposición. Quisiera hacer mi pregunta iniciando con una breve reflexión sobre tu exposición. Nos queda claro que el papel actual de la universidad pública en América Latina, y hablo mucho por el caso de mi país y mi universidad, mi alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, pasó a ser prácticamente parte del proyecto neoliberal, es decir, una universidad pública con fines
de producción de bienes privados, ¿no? Y esto muy a raíz de los cantos de sirena de las universidades occidentales, sobre todo las norteamericanas, que nos decían que, como lo fue el PIB en algún momento, la producción de artículos privados o de patentes era el bien y la justa medida para medir la eficiencia de nuestras universidades. Y aquí viene mi pregunta. ¿Dónde quedó entonces el rol de nuestras universidades públicas al servicio de la comunidad, al servicio de nuestras localidades? Es decir, las tesinas, las tesis a nivel maestría y doctoral, ninguna de ellas se vincula para resolver algún problema concreto de nuestra localidad. Dejamos el ámbito de la praxis, esta idea del intelectual orgánico gramsciana, hacer meramente un ejercicio y un recurso para fines privados, incluso hasta fines para contribuir a las transnacionales. ¿Cómo pasar a esta nueva epistemología? Esta sería mi pregunta. En México tenemos otra universidad, la UAM Xochimilco, que tiene un sistema modular que busca por lo menos ofertar que los estudiantes, el desarrollo de su tesina sea el contribuir con sus ideas desde la arquitectura, la economía, la ciencia social, a resolverlo a lo largo de los trimestres, un problema concreto de la comunidad. ¿Esta sería una oferta plausible y sostenible para una nueva narrativa de la universidad pública latinoamericana? Y de nuevo te agradezco esta excelente exposición. Gracias. Si les parece, antes de avanzar en la respuesta, René, escuchamos un par de preguntas más, así aprovechás las preguntas. Excelente. Bueno, te voy leyendo mientras se habilita la próxima. ¿La tenías por ahí, Carelis? Sauro dejó una pregunta escrita que le interesaba si podías desarrollar un poco más el concepto de innovación social, que es un concepto que estaba planteado además en tus clases del ITD, y si podés sugerir bibliografía y dar algunos ejemplos, y dice que el rol de las humanidades es fundamental para crear sensibilidades, si también podés retomar algo de eso. Claro, sí. Y después estaba Fernanda para hacer una pregunta, y si no, Marta Riskin. No, me quedé pensando Ahí está Ferran. Sí, acá estoy. ¿Se escucha? Sí, claro, fuerte. Me quedé pensando que por ahí en América Latina, en base a todo lo que decís, lo que venís trabajando y demás, yo me hago varias preguntas sobre, creo que estamos teniendo, por lo menos en Argentina, políticas contrarias. Por un lado queremos apoyar a las pymes y hacemos programas para apoyar a las pymes que puedan exportar y mejorar la competitividad, y por otro lado promovemos la innovación abierta. Acá se les llama mucho innovación abierta, y dejamos que nuestras startups, que surgen de las universidades, como decía Sebastián, se las lleven las transnacionales, ¿no? Y después publiquen afuera o hagan su inversión afuera de nuestros países. Entonces me pregunto por qué en América Latina no tenemos regulaciones quizás para proteger nuestro conocimiento, nuestros recursos, y al mismo tiempo podamos promover la competitividad de las empresas locales, ¿no? O sea, porque me queda siempre la duda de qué pasa con nuestras pymes locales y la universidad en este marco de innovación abierta, que si no está regulada, es cierto, se va todo hacia afuera y no tenemos manera de fomentar el mercado interno, ¿no? Que es lo que nos preocupa a todos en América Latina. Un poco era esa reflexión y pregunta. ¿Continúo, Damián? Sí, dale, René. Algunas cuestiones. Primero, es fundamental dentro de este cambio cognitivo que se busca, es repensar la propia universidad, ¿no? Para mí eso es, sin lugar a duda, un tema nodal, ¿no? Que también implica pensar esto que ha sido construido históricamente como la universidad nace colonial, ¿no? Nace colonial y nace en este caso es napólica, ¿no? Esto no quiere decir que tengamos que defender la universidad, ¿no? Porque hemos visto que cuando llegan los gobiernos neoliberales, a los primeros que atacan es a la universidad, ¿no?
Es necesario defender la institucionalidad de la universidad, pero al interior de la universidad es necesario repensar la universidad y su rol que juega dentro de la sociedad, dentro de la economía, ¿no? Y ahí tenemos que ser muy autocríticos, porque a veces estar dentro de la universidad, al menos en la mayoría de países, no he visto en el caso de Argentina, pero es pertenecer al 10% más rico, ¿no? En términos de ingresos, ¿no? Entonces, muchas veces nos quedamos cómodos en esta posición sin ver el rol que puede jugar en este caso la universidad desde otro tipo de perspectivas. Yo solo señalar que de hecho, muchas veces existe una mirada muy colonial, ¿no? Muy unidireccional, por ejemplo, con este famoso concepto que también discutimos mucho en la CRES, que es el tema del extensionismo, ¿no? En el que yo soy el que tengo el saber y voy hacia el territorio que es del ignorante, que no tiene y que no sabe nada, ¿no? Yo llamo, hay que cambiar este concepto por un concepto de principio de interdependencia cognitiva, ¿no? Y suelo decir, no solo se necesita, sí, efectivamente, más universidad en la sociedad, sino también más sociedad dentro de la universidad. Y esto, simplemente esto que acabo de decir, implica repensar la institucionalidad, ¿no? ¿Qué implica que más sociedad esté dentro de la universidad, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a los claustros académicos, ¿no? Sé que en algunas universidades en Argentina, y habría que estudiar muy bien estas experiencias, ya están dando estos saltos completamente dentro de su propia estructura institucional, otras no, ¿no? Pero lo que señalo es que, bueno, primero lo que sí tenemos que tener claro que si es que nosotros nos quedamos en términos de universidad únicamente como transmisores de conocimiento, que transfieren ese conocimiento, además, más en un momento en el cual el conocimiento está a través del Internet, es muy fácil asirlo, muy fácil capturarlo, ¿no? Y no solo eso, sino uno puede tener a los mejores profesores de América Latina o del mundo a través de dar un clic, ¿no? Bueno, si es que eso es diferente a lo que sucedía antes, ¿cómo generamos una universidad crítica, una universidad ligada más a la reflexión, al pensamiento, ¿no? A la generación, en este caso, de la recuperación de las humanidades, del tema de la sensibilidad, ¿no? Suelo decir que un síntoma de este nuevo mundo es la disciplina de la nanotecnología, ¿no? Y quizás esto es emblemático y sintomático porque la nanotecnología se va hacia lo más pequeñito que hay, ¿no? Pero se olvida del todo, ¿no? Suelo decir, se van a salvar las hormigas rojas de la Amazonía, pero se va a perder la Amazonía, ¿no? O se va a perder la humanidad. ¿Por qué? Porque hemos dejado de ver esta perspectiva. Entonces, esto implica volver a recuperar estos grandes debates de cómo se articula ciencia y arte, cómo se articula el tema de la transdisciplinaridad, el tema de la interdisciplinaridad, el tema, yo le llamo de la intertemporalidad, ¿no? Cómo sucesos que ya pasaron se vuelven a rearticular sin dejarlos de atrás para pensar en este caso el futuro, ¿no? En términos de las ciencias sociales, algo que vengo pensando muy fuertemente porque trabajo en una línea que lo suelo denominar la necesidad de la construcción de una teoría ucrónica, ¿no? Que tiene que ver con respecto al tema de los tiempos. ¿Cómo recuperar unas ciencias sociales que no necesariamente únicamente articule y visibilice aquellos silencios del pasado, ¿no? Sino que a partir de esa visibilización de esos silencios del pasado permitan disputar el presente para generar nuevos proyectos sociales en el futuro, ¿no? Que no tengan esta mirada general que se suele utilizar en las ciencias sociales de la prospectiva, porque la prospectiva generalmente va en términos de las trayectorias tendenciales, ¿no? Sino más bien todo lo contrario. Implica que se dé una ruptura, ¿no? Y esa ruptura tiene que ser una ruptura epistémica. Si es que no es, no va a ser, ¿no? No se va a poder dar. Y creo que ahí la universidad, si es que no se repiensa, siento yo que está muy por detrás de este concepto que justamente se me pide que hable más, que es el tema de lo que sucede dentro de la propia sociedad, que son las innovaciones sociales, ¿no? Suelo repetir y no me canso de repetir porque creo que tenemos que romper este tema de el que domina, ¿no? Y nosotros generalmente utilizamos marcos conceptuales y marcos metodológicos que no vienen necesariamente de nosotros, sino vienen desde afuera, ¿no?
que no significa descartarlos, ¿no? Tenemos que saber, tenemos que conocer, tenemos que implementar, pero no tienen que ser los únicos, ¿no? Siempre nos evalúan, y aquí hay un debate muy fuerte que solemos señalar mucho en el campo de la educación, del tema de las famosas evaluaciones, cómo se construyen los indicadores para las evaluaciones, que generalmente tienen un sentido, y generalmente están ligados de ese sentido a esta forma de ser parte dentro del sistema capitalista del conocimiento, ¿no? Usualmente existen indicadores, por ejemplo, para los temas de acceso y calidad, pero existen menos indicadores para el tema de la vinculación con la sociedad, ¿no? Y de hecho debería ser lo primordial, debería ser transversal. El tema social de resolver los problemas y potenciar las capacidades en el marco de la docencia y en el marco de la investigación. Pero sin embargo, esos indicadores prácticamente desaparecen y no juegan un rol central necesariamente dentro de nuestras universidades. Y cuando yo hablo de las innovaciones sociales, ¿no? No obstante, América Latina, si es que se problematiza desde otra perspectiva las innovaciones que son innovaciones sociales, estaría en la vanguardia en términos de propuestas de innovaciones sociales con respecto a los grandes problemas civilizatorios, ¿no? Se me viene a la mente el tema frente al problema civilizatorio del ecocidio, suelo señalar, donde surgieron propuestas de los derechos de la naturaleza en América Latina, ¿no? Que realmente implica un cambio epistémico el tema de los derechos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la mirada liberal generalmente dice que no puede tener obligaciones de aquellos que no tienen derechos, ¿no? Entonces ahí ya te implica romper, por ejemplo, solo desde el punto de vista del derecho, esta perspectiva liberal que es hegemónica con respecto a la legislación y a la normativa que se tiene que producir. ¿Qué obligación va a tener la naturaleza, ¿no? Lo que sí produce es un ecociudadanismo, una ecociudadanía, ¿no? Porque en sí mismo, al momento que se pone en una norma, en una constitución, el tema de los derechos de la naturaleza, enseguida el ciudadano tiene una obligación, ¿no? Que es frente a la naturaleza. Por lo tanto, ese rol republicano adquiere en este caso relevancia, ¿no? El tema, por ejemplo, frente a lo que vivimos ahora, el tema de la xenofobia, ¿no? El tema de los problemas migratorios, ¿no? ¿Dónde surgió, en términos de innovaciones sociales, la propuesta de la construcción de un Estado plurinacional e intercultural? En América Latina. ¿Dónde surgió el concepto de ciudadanía universal, ¿no? Como concepto de disputa política en América Latina, ¿no? Entonces, ¿y qué ha dicho? Y esto no ha surgido de la academia. Más bien la academia muchas veces ha estado completamente relegada, sino ha surgido de los movimientos sociales, de las resistencias sociales que se dan y sobre todo han surgido desde América Latina, ¿no? Entonces, estas innovaciones sociales que implican procesos creativos, yo le llamo resistencias innovadoras o resistencias creativas, ¿no? Es necesario que la universidad no esté alejado de estas disputas políticas sociales que lo que realmente buscan son las transformaciones estructurales, ¿no? Buscan a través de como puedan defenderse, ¿no? Y yo siento muchas veces que la universidad no solo no está acompañando, sino a veces está a espaldas de, ¿no? Por eso la necesidad de articular estas innovaciones. Obviamente hay un rol fundamental, una vez más, que es algún tema que he venido trabajando, que tiene que ver con respecto al tema de generar un proceso de apropiación del conocimiento sin producir, como decía yo, este tema de sentiricidios, ¿no? El mejor ejemplo suelen ser, en este caso, como ejemplo, los museos, ¿no? Que para muchas veces entender la pintura que está al frente tuyo, lo que hacen es ponerte unos audífonos para poder, en este caso, comprender a la propia pintura, ¿no? Cuando se podría poner otro tipo más que incentivos, otro tipo de estímulos para poder entender como, qué sé yo, cualquier otra cosa, ¿no? Música, cosas físicas, etcétera. Y a eso me refiero con que es necesario recuperar dentro del proceso educativo esta eliminación de que la única forma de conocer y la única forma válida de conocer es el tema a través de
un proceso sistemático de un cierto tipo de perspectiva del conocimiento, de un logos, ¿no? Y dejar al lado, dejar separado todo este tema de aprendizaje a través de los sentidos, a través de las humanidades, a través de los sentimientos, ¿no? Esto es fundamental pensar, y en todas las disciplinas, ¿no? Pienso en una disciplina que es completamente sensible, pero que es sensible la temática, pero no así la disciplina en sí mismo, como es este tema de la pobretología, ¿no? O ahora, en este caso, lo que estamos viviendo, la misma pandemia, la pobretología pasa a ser un tema completamente numérico que se hace en una computadora a través de bases de datos, ¿no? Y casi nunca los pobretólogos han visitado una favela o un territorio completamente pobre, ¿no? Entonces, en el propio proceso de aprendizaje, si es que se están estudiando teorías del bienestar, teorías de la desigualdad de la economía, es necesario incorporar esa articulación para que se dé esa sensibilidad en lo que se está aprendiendo, ¿no? Esto se vuelve mucho más complicado con el tema de la pandemia, ¿no? Donde esa articulación con la realidad, con la calle, con los territorios, cada vez, en este caso, se hace más difícil que se dé este proceso, ¿no? El otro tema que tú señalas con respecto a la ciencia abierta, es necesario tener cuidado, pero con los respectivos resguardos, es necesario estar siempre alerta y pensando, ¿no? Frente a lo mercantil y cerrado se ha vuelto paradigma de lo abierto, ¿no? Pero muchas veces en este tema de lo abierto lo que resulta ser es que termina siendo la forma máxima de explotación laboral, ¿no? Porque lo que sucede es que todo este intelecto colectivo, al ser completamente abierto, es regalado principalmente a estas grandes transnacionales que se apropian de ese conocimiento, ¿no? Entonces, es necesario, como bien señalabas tú, generar regulaciones que permitan que esa apropiación de ese conocimiento colectivo sea apropiado colectivamente, ¿no? Para mí es fundamental en ese sentido recuperar lo que, bueno, nosotros planteamos en términos normativos, que le llamamos la economía social de los conocimientos, es cómo recuperar una normativa que retorne en el ámbito de la desprivatización y desmercantilización y que rompa con la tragedia de los anticomunes para recuperar al conocimiento como un bien público. De hecho, nosotros en esta normativa pusimos el conocimiento o la propiedad intelectual es la excepción al dominio público, ¿no? Justamente para poner en el estado de la técnica, pero que a su vez esté articulado con otras formas de propiedad intelectual, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que ya no solo exista la propiedad estatal y la propiedad privada, sino que también se generen otro tipo de propiedades, ¿no? Como por ejemplo la propiedad colectiva, la asociativa, la cooperativa, etcétera, en el marco de la propiedad intelectual, ¿no? En donde ahí ya la apropiación ya no necesariamente va a ser privada, sino va a ser colectiva, que es realmente lo que se suele denominar este general intellect, ¿no? Frente a eso, nosotros lo que hicimos para no romper los acuerdos a nivel internacional es generar una tipología de bienes en las cuales no es lo mismo, suelo decir yo, una medicina que una corbata, ¿no? Entonces, obviamente, tienen que tener diferentes normativas en términos de propiedad intelectual. La medicina, la medicina o los que garantizan derechos tienen que tener una propiedad más pública, ¿no? Y el tema de la corbata, no me importa si es que se produce ahí, porque realmente no afecta si es que es mercantil, pero también a su vez tenemos que proteger los saberes ancestrales. Ahí se hizo una propiedad intelectual sui generis, y también los sectores estratégicos de cada país, ¿no? Donde generalmente a veces, por ejemplo, las grandes transnacionales tienen mucha mayor información con respecto a los recursos estratégicos que el propio Estado, y las negociaciones son asimétricas, ¿no? Entonces es necesario sí pensar una nueva regulación, que es fundamental, una nueva política pública, ¿no? Que permita recuperar esa construcción ficticia de la escasez del conocimiento, ¿no? Pero pensando siempre en que el beneficiario último sean la sociedad, los grandes colectivos, porque si es que no pensamos y somos muy esnovistas, si es que no vemos cómo se entreteje el tema de la economía política de las instituciones cognitivas, lo que nosotros estaremos haciendo es reforzando nuevas formas de explotación a través de esa nueva institucionalidad creada principalmente en este marco, la propiedad intelectual, ¿no?
Entonces, un poco por ahí iría, pero sí. Y el otro tema es fundamental, el tema de pensar esto de una manera colectiva a nivel de región, ¿no? No únicamente a nivel de país, ¿no? Los problemas, muchos de nuestros problemas son comunes y se necesitan economías de escala y para esto se necesita recuperar UNASUR, se necesita recuperar CELAC, el Consejo de Ciencia y Tecnología de cada una de estas instituciones, ¿no? Un poco por ahí irían mis respuestas. Gracias, René. Si les parece, leo un par de preguntas más y estaba Marta también anotada. Y hacemos una última vueltita. Me gustaría preguntarle, dice Cecilia Russo, a René, si ha incursionado en sus estudios respecto a los aportes feministas a la economía y la economía del cuidado, y cómo el capitalismo desde sus inicios se ha apropiado no solo de los recursos naturales, sino también del trabajo del cuidado. Y si puede aportar algún tipo de reflexión sobre este tema con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Abdiel dice, ¿el capitalismo cognitivo tiene que permear la totalidad o es posible que otros países tiendan a trascender este tipo de capitalismo? Ahora bien, ¿cómo lees en términos geopolíticos la división digital del trabajo? Y Marta, si querés hacer tu pregunta. Sí, sí, cómo no. A ver, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, yo agradezco estas charlas y estas reflexiones de René, que son las que más me preocupan en este tipo de análisis. Yo voy a poner una mirada que tiene que ver con mi práctica. Uno de los problemas que yo he encontrado en la academia es que teóricamente todos están de acuerdo, es decir, el punto de vista teórico, con conceptos como los que plantea René, pero en su mirada profesional no los aplica. Es decir, se vive a sí misma como progresista, pero en el trabajo concreto rara vez se autocuestiona la matriz cognitiva. Es decir, por ejemplo, cuando se plantea la soberanía tecnológica, lo mira como un problema económico o de acceso de la tecnología a todos y a todas, lo cual está fantástico, pero no lo ve como un problema cultural y no ve el nivel ideológico que transmite la tecnología, porque es un arte, porque su forma, su manera de actuar tiene que ver con una mirada sobre la vida y sobre las cosas. Entonces, la pregunta, René, sería, ¿cómo plantearías este debate para que sea intenso? Es decir, ¿qué dispositivos disponemos para que nos autocuestionemos acerca de la propia matriz cognitiva y de la pertinencia de las investigaciones para nuestros pueblos? Dale, nomás tenés para rato. No, tremendas preguntas, ¿no? Sí, efectivamente, he trabajado mucho, de hecho, como bien conoce más Damián, uno de mis temas principales de investigación, el que más pongo énfasis, tiene que ver con respecto al tema del tiempo, ¿no? Y obviamente no se puede pensar el tiempo, ¿no? Ni la estructuración de otras temporalidades sin pensar el tema de las propuestas de la economía de cuidado y la economía feminista, ¿no? Claramente ahí está todo y de hecho creo yo, que existe una clara propuesta epistémica muy relevante, muy importante, que debería estar en el centro del debate de las ciencias sociales y en general de las universidades, ¿no? No me cabe la menor duda que la crítica que se hace, ¿no? Y la propuesta está en el corazón de la transformación social, ¿no? Y hay una vez más, no solo desde el punto de vista académico, sino creo yo, y mi propuesta hay en este caso más epistémica, es cómo generamos una cierta teoría y marcos conceptuales, metodológicos y empíricos que permitan acompañar las grandes disputas de transformación social, ¿no? Que muchas de las veces, al menos eso lo hice en el caso de la investigación que hago sobre el tema de Ecuador, muchas de las veces implica generar nuevos marcos conceptuales y teóricos acordes
a lo que la realidad necesita, ¿no? En el caso de lo que yo he planteado, le he llamado socioecología política de la vida buena o socioecología política del tiempo para la vida buena, ¿no? En donde lo que se busca es cómo generar marcos analíticos justamente que generen información, conceptos y permitan dar las disputas, en este caso, a los movimientos sociales o a los grupos sociales que buscan resistir a este embate de esta deshumanización que es el neoliberalismo, ¿no? Entonces, obviamente, si es que me preguntan a mí, uno de los actores sociales, ¿no?, que realmente está produciendo un cambio y que está realmente generando nuevos conceptos es el feminismo, ¿no? Es el movimiento de los pañuelos verdes y por lo tanto es obligación nuestra de los académicos ver no solo cómo entendemos el fenómeno, ¿no?, sino cómo generamos herramientas teórico-conceptuales que les sirvan, en este caso, al movimiento feminista para dar la disputa de la transformación social, ¿no? Y obviamente aquí el tema que la relación tiempo y el tiempo-temporalidad de la crítica del feminismo para mí es fundamental, ¿no? Ahí, si es que puedes ver, está dentro este libro que tengo sobre el tema de la vida y el tiempo hacia la construcción de una nueva teoría eucrónica, ¿no? En donde uno de los fuertes componentes está articulado a todo este pensamiento feminista, ¿no?, al tema de la economía de los cuidados y que adquieren más relevancia ahora dentro de la pandemia, ¿no? Claramente eso es un tema fundamental, ¿no? El tema de cómo trascender, ¿no? Si es que existen economías capitalistas, o sea, es que el capitalismo cognitivo y cómo trascender al capitalismo cognitivo y cómo veo la división digital del trabajo, ¿no? Acá existe un tema que para mí es fundamental, que tiene que ver con el momento de la era en que estamos viviendo, que yo en términos de tiempo lo suelo denominar la era de la aceleración, ¿no? Y en esta era de la aceleración, lo que hace la digitalidad es generar mayor ansiedad y nuevas formas de explotación, ¿no? En esta digitalización, ¿no? Y que está aparejado también a cómo desde las ciencias sociales se ha construido las herramientas teórico-metodológicas para analizar a las sociedades, ¿no? Una vez más, con respecto al tema del tiempo, ¿no? Suelo señalar que el concepto que te permite abordar el tema de esta sociedad de la velocidad, del vértigo, de la aceleración, el concepto más importante, uno de los más importantes, es el concepto de la productividad, ¿no? Y el concepto de la productividad tiene que ver con ponerle al tiempo como denominador, ¿no? ¿Y qué significa? Que cada vez más en un mismo minuto tengo que generar más actividades o tengo que generar más bienes para generar mayor velocidad en la circulación del capital, ¿no? Mi propuesta en términos conceptuales y analíticos es justamente ver cómo se retorna al tiempo, no en tanto capital, no en tanto dinero, sino al tiempo en tanto acontecimiento, al tiempo tanto vida, y por lo tanto en términos metodológicos eso implica ponerle al tiempo como numerador, como sustantivo, ¿no? No como denominador, que inclusive una de las disciplinas más críticas de las ciencias sociales, que es la ecología política o la economía ecológica, ¿no? Lo tratan de esta manera, ¿no? En este debate sobre el flujo-fondo que existe dentro de la economía, el tiempo sigue siendo denominador cuando también tenemos que poner en el centro del valor a las vidas, ¿no? La vida humana y la vida de la naturaleza, y por lo tanto hacer investigaciones en las cuales esta vida de la naturaleza esté también como sustantivo, ¿no? Y no necesariamente en este caso como divisor. Entonces, creo que las ciencias sociales tienen mucho por hacer en esta perspectiva porque implica la deconstrucción de los marcos conceptuales y los marcos metodológicos para proponer los marcos transformadores, ¿no? Dependiendo de cada una de las historias y de cada uno de los procesos democráticos y políticos que se tengan, ¿no? Y ahí yo creo que hay mucha resistencia, ¿no? Hay mucha resistencia en este capitalismo cognitivo
y más en América Latina. Ahora bien, esta resistencia no implica necesariamente que esto pueda pasar a ser un tema completamente hegemónico en poco tiempo, ¿no? Y obviamente es necesario dar la disputa de qué tipo de digitalidad es necesario construir para dar esta transformación, empezando por estos conceptos de la ciudadanía digital, ¿no? Empezando por conceptos de economía política ligadas a, por ejemplo, tener los impuestos a las grandes transnacionales digitales, ¿no? Dado que están produciendo una acumulación que no les pertenece, ¿no? La otra propuesta podría ser las propuestas que hace Mariana Mazzucato con respecto al rol del Estado emprendedor y cómo el Estado emprendedor puede jugar un rol fundamental para que sea el que acumule esos datos que permitan la articulación con las grandes transnacionales, pero que a su vez se permita generar inversión para la generación de una ciencia más colectiva cuando se dan estos procesos de expropiación o extracción de información de la vida de la ciudadanía, ¿no? Son como que grandes propuestas que es necesario hacerlo, pero que es sino también dar la disputa dentro del gobierno del Estado, ¿no? Creo que eso también es fundamental porque esto ha permitido muchas veces una separación de los movimientos sociales de los movimientos políticos. Yo creo que en este marco es fundamental volver a rearticular en una misma trayectoria ambas tendencias para poder dar la disputa, porque si no, lo que hacen es, los que sí se ponen de acuerdo, es los que quieren mejorar la velocidad de circulación del capital para producir más acumulación, ¿no? Con respecto al tema de cómo hacer el tema de la matriz cognitiva, ¿no? El cambio en la matriz cognitiva, yo creo que el tema es, el cambio en la matriz cognitiva se está dando dentro de la sociedad, ¿no? Dentro de las sociedades, como señalado en los ejemplos que di del tema de la crítica con respecto al tema del ecocidio, el tema de la xenofobia, el tema de la ciudadanía universal, el tema general de generar otra matriz productiva, ¿no? De hecho existe, ¿no? En nuestra América Latina existen pluralidad de economías, ¿no? La economía popular y solidaria, la economía cooperativa, etcétera, ¿no? Y lo que tenemos nosotros que articular es frente a esas formas, praxis sociales que existen y que te generan apuestas de innovaciones sociales para transformar la sociedad, la propia universidad tiene que articularse porque en esos espacios sí se están dando, en el movimiento feminista, sí se están dando esos cambios en las matrices cognitivas, ¿no? Entonces tienen que venir de la mano y no tenemos que estar desde una torre del marfil por fuera de estos procesos de resistencia social, ¿no? Ahora mismo se vive una disputa completamente con respecto al tema del mismo sentido de la democracia, ¿no? ¿Cómo se defiende, ¿no? Estos temas? En general, muchas de las veces nos alejamos, como señalas tú, en términos de sí, en el análisis ser completamente críticos, pero no necesariamente en la praxis ya profesional del día a día, ¿no? Entonces, una de las estrategias sería, obviamente, este tema de estar articulado con la sociedad. Otro tema es no dejar pasar el momento histórico adecuado. Cuando se llega a los gobiernos, tratar de producir estos cambios normativos que permitan dar la disputa del sentido cognitivo de la ciencia, la tecnología y la innovación, ¿no? El otro tema es también, justamente en este marco más institucional del Estado, es cómo generar los espacios para producir estas políticas que permitan ser debatidas regionalmente, ¿no? Para mí se necesita construir no solo una nueva arquitectura cognitiva, sino una arquitectura financiera, económica diferente que permita articular a una nueva arquitectura cognitiva, ¿no? Si es que no, es muy difícil dar la batalla a nivel individual, y cuando digo a nivel individual me refiero inclusive a nivel de país, ¿no? Pocos países son los que probablemente pueden dar esta batalla, a lo mucho Brasil, Argentina, México, ¿no? Pero para países como Ecuador, ¿no? Como los centroamericanos, estas batallas no van a ser dadas si es que no se dan de una manera regional colectiva, ¿no? Entonces, es un poco los temas que
se me vienen a la mente en el marco de la pregunta que me has hecho, Marta, que hay que seguirle metiendo cabeza, ¿no? Muchas gracias. Muy importante. Bueno, René, muchísimas gracias por este tiempo.